Nos toca hablar ahora de las tendencias. Las tendencias es el movimiento que está realizando la cotización de una empresa. Podemos decir que el mercado tiene tres movimientos. Un movimiento que sería alcista, sería una tendencia alcista. Luego también tendríamos una tendencia bajista. Y ya por último tendríamos un movimiento lateral o también llamado en rango, que es cuando no está definido el movimiento si es alcista o bajista. Vamos a ver qué características se tienen que dar para saber qué tipo de movimiento es cada uno. Tenemos una tendencia alcista cuando el precio realiza mínimos y máximos cada vez más altos. Imaginaros que esto de aquí es la cotización de una empresa y lo que hace es llega a este punto de aquí, hace este máximo. Luego retrocede un poquito y llega hasta aquí. Con lo cual, este mínimo que ha hecho aquí ya es más alto que el mínimo que había realizado aquí. Ahora vuelve a subir para arriba y vemos como este máximo nuevo que ha realizado aquí es superior al máximo que había realizado anteriormente. Ahora vuelve a retroceder un poco, vuelve a bajar un poco esa cotización, pero sin que este mínimo llegue a la zona del mínimo anterior, sino que es un mínimo más alto al anterior. Y el siguiente máximo también, ese máximo es superior al máximo anterior. Con lo cual, en este momento ya tenemos una tendencia alcista. Está realizando los máximos cada vez más altos y los mínimos también. Cada vez son más altos. Vamos a ver ahora la tendencia bajista, que es justamente lo contrario. Es cuando realiza mínimos y máximos cada vez más bajos. La cotización de una empresa estaba aquí y ahora llega a este punto, ha realizado este mínimo. Ahora parece que sube un poquito, pero este máximo no llega a esta zona de aquí, con lo cual ya tenemos un mínimo y un máximo por ahora más bajos. Realiza este mínimo, que es inferior a este mínimo. Retrocede un poco, sube un poco la cotización, pero este máximo es inferior al máximo anterior. Y sigue bajando. Y es en este momento cuando tenemos una tendencia bajista, ¿no? Si nos fijamos, los mínimos cada vez son más bajos los anteriores a los que le preceden, ¿no? Este mínimo es inferior a este y este mínimo es inferior a este. Y lo mismo pasa con los máximos que hace. Este máximo es inferior a este. En este momento tenemos que el mercado está en una tendencia bajista. Y por último tenemos el lateral. Lateral o rango, que es cuando el precio está rebotando en una zona. No acaba de definir si va a ir para arriba o para abajo. Llega a un punto, hace este máximo, luego baja. El mínimo este ya está cerca de la zona anterior y en lugar de ir más para abajo lo que hace es rebotar y volver a subir. Y el máximo vuelve a estar en la zona que hacía el máximo anterior. Y vuelve a bajar y se vuelve a quedar en el mínimo que había hecho anteriormente. Con lo cual está todo el rato, pues esto, rebotando, ¿no? Está en lo que se llama en un movimiento lateral o en rango. Vamos a ver ahora cómo se ve esto en una gráfica de una cotización real. Fijaros, aquí tenemos claramente como esta acción ha ido subiendo su cotización y está en un movimiento, en una tendencia alcista. Nos fijamos que en este momento de aquí, este movimiento, esta acción estaba pues aproximadamente en un valor de 3 euros y ahora ya está por encima de los 7. Y lo que ha ido haciendo es, aquí tenemos este mínimo, realiza luego un máximo que llega aquí y se mueve para abajo. Pero este mínimo, si nos fijamos, es superior a este. Ahora vuelve a subir, ya supera el máximo anterior, vuelve a bajar un poquito y el mínimo este también es superior a este mínimo. Vuelve a subir un poquito, superando el máximo, baja un poco, pero sin que el mínimo sea inferior al anterior, y así todo el rato. Tiene máximos superiores todo el rato, y los mínimos también son superiores a los anteriores, con lo cual tenemos una tendencia claramente alcista. Y aquí tenemos justo lo contrario, una tendencia bajista. El precio hace este movimiento bajista fuerte, realiza este mínimo, sube un poquito y ya vuelve a bajar.
y ya vemos claramente como este mínimo de aquí es inferior al mínimo anterior. Y el máximo, pues también este máximo de aquí, es inferior al máximo de aquí. Y vuelve a bajar, realizando este mínimo que vuelve a ser claramente inferior a este. Y así sucesivamente, ¿no? Este máximo es inferior a este y este mínimo es inferior a este. Con lo cual tenemos claramente que la cotización de esa empresa es bajista y está en un movimiento bajista. Si nos fijamos, y aquí trazásemos una línea horizontal, esta empresa estaba cotizando a 9 euros y ya después de estos movimientos está aproximadamente en 4 euros. Y ya por último el movimiento lateral o rango, ¿no? Que lo que hace este máximo, luego realiza un mínimo, que se queda por la zona aproximadamente del mínimo anterior, sube, se queda durante mucho tiempo pues, en el máximo anterior y vuelve a bajar, está por la zona del mínimo anterior, lo supera un poquito, pero en lugar de seguir con un movimiento bajista, lo que hace es rebotar y subir para arriba. Y así se mantiene un buen rato sin acabar de coger ninguna tendencia ni alcista ni bajista. Si observamos su cotización, pues ha estado durante mucho tiempo cotizando entre 7,5 y 8,5. Esto es un movimiento lateral o en rango.